continuamos con esta noticia que le da la vuelta al mundo, y es que hace 58 años nace Hugo Rafael Chávez Frías en Sabaneta, estado Barinas, Venezuela, en el seno de un hogar humilde. Desde muy joven le llamó la atención la vida militar. Está en su biografía. De la Patria Grande y su República Bolivariana de Venezuela, como él la bautizó, originario de Sabaneta, estado Barinas, Hugo Rafael Chávez Frías nace un 28 de julio de 1954, hijo de 2 maestros de educación primaria, siendo el segundo de 6 hijos. Desde pequeño mostró interés por el béisbol, el que practicó años más tarde. Se dedica a las artes como la pintura, música, teatro y la escritura creativa. Inició sus estudios primarios en 1966 y continúa su carrera hasta graduarse de bachiller en ciencias en 1971. 3 semanas después de su graduación, ingresa a la Academia Militar de Venezuela, recibiendo el título de licenciado en Ciencias y Artes Militares, con una especialidad en Ingeniería, egresando de subteniente en 1975. Profesor de estudios superiores en los años 80 y participa en el curso internacional de guerras políticas realizado en Guatemala en 1988, para luego obtener una maestría en Ciencias Políticas en la Universidad Simón Bolívar. Continúa su carrera militar hasta llegar a ser teniente coronel. Pero la inclinación política la inicia en 1982, cuando funda el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200. Sin embargo, no es hasta finales de 1991 que este movimiento adquiere mayor auge, pues es cuando Chávez asume el mando de la Brigada de Paracaidistas, preparándose para realizar una sublevación. El 4 de febrero de 1992 inicia el golpe contra el presidente Carlos Andrés Pérez, el cual se logra en diferentes regiones a excepción de Caracas, por lo que Chávez acepta su derrota y es llevado prisionero al cuartel San Carlos. Los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Tras 2 años de prisión, los dirigentes de aquel golpe, incluido Chávez, recuperan su libertad para luego fundar el movimiento Quinta República, iniciando así la campaña presidencial que lo llevaría al poder 5 años más tarde. El 6 de diciembre de 1998, Chávez es electo presidente de Venezuela con el 56,5% de los votos, prometiendo cambios a la Constitución promulgada en 1961. Siento que los amo más, porque siento el amor del pueblo, y como he dicho muchas veces, y con esto termino por ahora, amor con amor se paga. El 2 de febrero de 1999 asume su cargo como presidente, llamando a un referéndum con el cual se busca la modificación de la Constitución, aprobado por el 81% de los votos. En 2002 sufre una intentona de golpe de Estado, pero esta fue frustrada por los mismos seguidores de Chávez, que lo rescatan de prisión y lo devuelven al Palacio de Miraflores, donde toma nuevamente el poder. Con el modelo comunista, siguiendo los pasos de Fidel Castro en Cuba, Chávez inicia una reforma en Venezuela, creando el llamado Socialismo XXI, popularmente conocido como chavismo. En 2005, expropia latifundios improductivos a grandes empresarios y los entrega a personas que las quieran trabajar, aseguraba el mandatario. En 2006, gana las elecciones presidenciales y es reelecto con 3 millones de votos por encima de Manuel Rosal, su contendiente en ese entonces, ganando así su 3er periodo al frente de Venezuela. ¡Brindo mi amor, mi admiración! Para 2007 no concede la renovación del canal Radio Caracas Televisión, por lo cual se realizan diversas protestas en su contra. Tras una serie de exámenes y operaciones, el 30 de junio de 2011, en cadena televisiva, Chávez anuncia que le han sido extirpadas células cancerígenas, y es aquí cuando inicia la batalla contra esta enfermedad. En 2012, tras especulaciones sobre su salud, una fuerte campaña electoral y diversos enfrentamientos, Hugo Chávez Frías gana su 4.º periodo presidencial, pero su enfermedad no le permite juramentarse. Es trasladado a La Habana, Cuba, para así ser sometido a nuevas intervenciones quirúrgicas. Pese a anuncios del gobierno venezolano de la estabilidad de salud del presidente, este no aparece en público y se conoce que el 18 de febrero de 2013 Chávez vuelve a Venezuela, pero sin dar señales de recuperación. Una larga batalla, grandes exigencias de los opositores y finalmente, la tarde de este 5 de marzo, el vicepresidente Nicolás Maduro anuncia que a las 4:15 de la tarde, su comandante, Hugo Chávez, deja de existir. Lo que uno quiere es paz. La guerra verdadera que estamos librando en Venezuela es contra el hambre, contra la miseria. Otra vez, otra vez, mata en el suelo otra vez. Por el respeto a la vida, Telediario Información Actual. Otra vez, otra vez. Una de las noticias más importantes de los últimos días
que está impactando no solo Venezuela, sino a nivel mundial. Y es que tenemos que reconocer que el señor Hugo Chávez era un líder bastante polémico, pero un líder que realmente tenía ese carisma para poder mover a las masas de ese país, Venezuela. Para platicar de esto, de las consecuencias y complicaciones de la muerte del señor Chávez, tenemos al licenciado Cristian Castillo, él es analista político del INCUSAC. Muy buenas noches, licenciado Castillo, gracias por estar con nosotros en esta breve entrevista, donde vamos a dar a conocer, por ejemplo, cómo puede afectar la muerte del señor Chávez en lo interno de Venezuela, porque de por sí ya habían ciertas fuerzas que de alguna manera estaban oponiéndose a ese régimen, a ese socialismo 21, como él le denominó. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Hay que reconocer que la personalidad de Chávez se había convertido en una imagen mundial, no solamente en Venezuela, y nuevamente vemos en poco tiempo un evento internacional que marca la historia del mundo después de la renuncia del Papa Benedicto XVII, ahora la muerte del presidente Chávez, dos eventos que mueven a nivel internacional las correlaciones de fuerzas políticas. Internamente en Venezuela hemos visto cómo la polarización social en torno a proyectos políticos opuestos han mantenido a este país en graves confrontaciones. Sin embargo, el presidente Chávez había logrado unificar un movimiento muy popular, muy desde los barrios, desde los estratos sociales bajos que habían recibido grandes beneficios del Estado. Esto lo vemos fuertemente ahora manifestado en el apoyo a los familiares del presidente Chávez, y obviamente vamos a ver manifestaciones masivas en su funeral, reconociendo el liderazgo y el aporte que hace el presidente Chávez al mejoramiento de condiciones de vida de muchos pobladores venezolanos. Obviamente esto visto desde la otra parte, de empresarios y personas que hicieron pues oposición política, también como un momento para manifestarse, y veremos nuevamente al pueblo venezolano en las calles, manifestando unos el dolor de haber perdido a su líder y otros seguramente buscando aprovechar el momento político para poder buscar retomar el poder. Bueno, lo interesante de esto, licenciado Castillo, es cómo él ya está previendo incluso lo que podía ser ya su muerte, ya proponiendo quién podría ser su sucesor y haciendo un llamado al pueblo venezolano para seguir defendiendo esto que él llamaba los intereses y las necesidades de un pueblo, una lucha contra el hambre, decía él, y contra la miseria. Efectivamente, el presidente, dentro de las reformas que hacen a la Constitución, establece que no pueda asumir la presidencia el vicepresidente, lo que pone al pueblo venezolano en la línea de poder nuevamente asistir a las urnas para hacer una nueva votación y elegir un nuevo presidente. El presidente Chávez deja un mensaje muy claro: para mantener la revolución, para mantener el modelo del socialismo del siglo XXI, hace el llamado a votar por el ahora vicepresidente Maduro. Me parece que el objetivo del presidente Chávez a lo largo de sus incursiones políticas fue institucionalizar la política social del gobierno venezolano. Lo vimos con todas las campañas barrio adentro, con todo el tema de salud, de educación, y obviamente una lucha frontal a la concentración de la riqueza muy propia del país venezolano por los recursos petroleros que son usados durante el gobierno de Hugo Chávez para impulsar mucha política social. Veremos ahora un régimen que se logra establecer, un régimen que se fortalece a lo largo de 12, 13 años y ahora lo veremos sin su líder natural, cómo se mantiene, y me parece que es un gran desafío para Cuba, por ejemplo, que está pasando por una situación similar de cambio generacional, y para otros movimientos en América del Sur que han logrado posicionar en los estados como principal elemento de la política pública por los intereses sociales. ¿Qué podría pasar entonces en aquellos países, principalmente en América del Sur, y bueno, algunos, podría ser uno o dos de Centroamérica, que están con esta corriente social? El presidente Chávez deja un legado importante para la historia de la humanidad. Por un lado, participa de un periodo en el cual la corriente de izquierda logra posicionar presidentes en una gran cantidad de países de América del Sur: Chile, el mismo Brasil, Bolivia, Ecuador, Uruguay. Generan toda una corriente a favor de los posicionamientos de izquierda que ponen en el centro del Estado de estos países las luchas sociales. Sin embargo, ese legado ahora pues entra en una etapa de revisión,
Vimos cómo el presidente Chávez logra llevar a Venezuela, por ejemplo, a Mercosur, uno de los logros importantísimos que se habían buscado en décadas anteriores. Sin embargo, es el presidente Chávez el que lo logra. Obviamente, la muerte del presidente Chávez va a representar una vuelta a los acuerdos que habían tenido con él y ver qué posibilidades tienen de mantener sus posicionamientos frente a la política internacional de Estados Unidos, que siempre el presidente Chávez se manifestó en contra. Nos vamos a ir a unos mensajes y cuando regresemos platicaremos qué pasará con el Mercosur, con el ALBA, todo aquello que se había recreado de alguna manera, la economía a nivel del sur y por supuesto famoso Petrocaribe. Así que cuando eras niño no tenían redes sociales. ¿Y quién te dijo eso? Estamos sentados en la primera de todas. Aquí compartí mis estados de ánimo, me etiquetaron en fotos, dije like 1000 veces, me saludaron y celebraron mis cumpleaños. Me hice amigos y me reencontré con otros tantos. Amor, ¿de qué hablaban? Aquí también conocí a tu mamá. Busca ya tu kit de cepillado Colgate en tu tienda más cercana y ahorra. Sí, ahorra porque te llevas un cepillo y crema dental Colgate a solo $4.50. Tito Fest Reloaded, presentando a Red Hot Chili Peppers, Maná, Paul Van Dyke, Francis Ávila, Bohemia Suburbana y Flaminia. Este 9 de marzo a las 3 p.m. en el estadio Mateo Flores. Tito Fest Reloaded. We are on the fifth. The game is 3-2. The pitcher is ready. He throws the ball and boom! Think it's a home run. The ball is high, high, high. Porque en todo el mundo suceden inconvenientes. Generali es líder internacional en seguros. Y por eso, así como lo hemos hecho en otros países, en Guatemala, con Generali, tú cuentas con todo el respaldo del mundo, cumpliendo desde 1831. Miembro del Grupo Generali. Cuando sientes que el dolor fuerte y frecuente se te clava, es hora de tomar Aleve. 2 Aleve son tan fuertes que duran como 8 de otra, porque actúan por más tiempo en la raíz del dolor y desinflama. Aleve, alivio más fuerte por más tiempo. ¿Quién es ese tipo? ¡Qué pesado! Es mi novio. Que nada vuelva ácido ese buen momento, ni tu comida o bebida. Con Alka-Seltzer puedes disfrutarlo sin malestares estomacales ni dolor de cabeza. ¡Qué bueno que hay Alka-Seltzer! Módules es el nuevo producto para bajar de peso sin tener hambre, ya que su fórmula 100% natural actúa sobre los receptores cerebrales suprimiendo el apetito. Ese es el efecto Módules, bajar de peso sin tener hambre. ¿Y vos, qué estás esperando para probar el efecto Módules? Ahora sí, vamos para adelante. En el gobierno seguimos avanzando con nuestro plan de seguridad. Este año tendremos mayor capacidad de reacción ante delitos. Se comprará equipo para el mejor desempeño de los policías. Se colocarán cámaras en más puntos estratégicos. Las llamadas al 110 serán atendidas rápidamente. Tenemos el rumbo claro. Sabemos qué hacer. Así es como seguiremos protegiéndote a ti y a tu familia. Gobierno de Guatemala. ¿Y qué les parece si continuamos con otra de las frases más célebres del señor Hugo Chávez? Juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo, que sobre esta moribunda Constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Estamos con el licenciado Cristian Castillo, analista político del Impulsac. Licenciado, ¿cómo afecta esto todo lo alcanzado por el ALBA, Mercosur y también Petrocaribe?
Es un reto la muerte del presidente Chávez, en la medida que los regímenes latinoamericanos predominantemente han sido centralizados en personalidades, en este caso en la personalidad del presidente Chávez. Creo que vamos a enfrentar una época en la cual se va a revisar mucho del trabajo hecho por el presidente Chávez, pero sobre todo el gran reto para América Latina es consolidar lo logrado hasta el momento. El ingreso de Venezuela al Mercosur significó el fortalecimiento de una economía, la cuarta en el mundo, a nivel de bloques económicos en el mundo, y esto obviamente también trajo consigo el reconocimiento de la importancia de los recursos naturales para fortalecer los proyectos políticos. Vemos obviamente que el presidente Chávez pone el ejemplo de cómo utilizar un recurso natural para el fortalecimiento de la política pública, la nacionalización del petróleo, que después fue imitada por otros importantes presidentes de América Latina, el caso de Bolivia con el gas natural, Chile con el cobre. Y vemos que el legado del presidente Chávez obviamente deja un ejemplo de cómo regresar a los principios nacionalistas y cómo lograr beneficiar con los recursos del país a la población de estos países menos favorecida por el mercado. Obviamente vamos a encontrar que va a haber ahí un reacomodo de fuerzas políticas, sobre todo en la medida que el presidente Chávez siempre manifestó una política abierta en contra de Estados Unidos. Estados Unidos nuevamente verá en la posibilidad de la muerte del presidente Chávez impulsar nuevamente políticas de acercamiento a aquellos países con los que se había alejado, y que de cara a una reforma migratoria también abre un puente de diálogo, negociación con países que han sido históricamente países que generan migración hacia Estados Unidos. Veremos un escenario latinoamericano convulso, un escenario latinoamericano en el cual se van a reacomodar mucho los que estaban a favor y en contra, empezando directamente por los venezolanos, que deberán nuevamente ir a las urnas y elegir un presidente. ¿Qué podríamos proyectar? ¿Será que los venezolanos votarán nuevamente por este régimen? ¿Siguen confiando en los líderes que quedaron de este movimiento de alguna manera, y sobre todo el llamado que hizo el señor Chávez antes de morir? Que es un poco la última voluntad del presidente Chávez. Me parece que la sociedad venezolana está muy polarizada. Es una sociedad que ha venido encontrando puntos de confrontación en la cual obviamente los sectores más beneficiados con la política del presidente Chávez, a raíz de todo este planteamiento ideológico que hace, van a querer mantener el régimen. Sin embargo, aquellos sectores que se vieron limitados en algunas áreas de discrecionalidad, principalmente la derecha venezolana, buscará nuevamente hacer un frente de oposición. Me parece que las elecciones recién pasadas están muy frescas todavía. Veremos una sociedad venezolana muy polarizada, unas votaciones muy reñidas, y obviamente sin la presencia del líder natural que originalmente movilizó todo el posicionamiento del presidente Chávez ideológico, va a ser un vacío en el cual los venezolanos deberán definir lo que han ganado respecto del legado del presidente Chávez. Y finalmente, licenciado Castillo, esto podría crear incluso que alguno de los países del sur, que de alguna manera estaban dentro de la misma corriente que Venezuela, podrían estar tomando el liderazgo dentro de esta misma corriente política, económica y social. ¿Hay alguno que tenga esas características que podría agarrar en este caso, ahí sí que la batuta? Obviamente el liderazgo del presidente Chávez fue compartido con otros importantes personajes de América del Sur. La presidenta de Argentina, por ejemplo, reúne características de un liderazgo regional muy importante. El presidente, digamos, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner podría en alguna medida liderar esos posicionamientos que abanderó en su momento el presidente Hugo Chávez. También el presidente ecuatoriano o el presidente boliviano, Evo Morales, son de esa corriente ideológica de volver a los nacionalismos, de poder reencontrarse con una identidad nacional y poder buscar el beneficio y el mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad. Creo que hay varios liderazgos que pueden encabezar esta cruzada. Sin embargo, me parece que el vacío del presidente Chávez deberá ser llenado, tal vez no por una persona, sino en este caso por un concierto de presidentes que busquen generar un equilibrio de poderes en América del Sur y obviamente en la región latinoamericana, dado que el legado
que nos deja el presidente Chávez es que se puede mejorar las condiciones de vida a partir de los recursos con los que cuentan los países. Agradecemos al licenciado Cristian Castillo, analista político del Impusac. Bueno, y ahí sí que los cambios se siguen dando, el Batún sigue dando de qué hablar, cambios importantes, primero la renuncia de Benedicto XVI y ahora la muerte de uno de los líderes más polémicos, pero con un arraigo en su país muy importante e interesante. Gracias, licenciado, por haber estado con nosotros. Nos vamos a unos mensajes.